Te quiero invitar que me acompañes a Santiago capítulo 4 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. Santiago capítulo 4 del verso 1 al verso 10, y cuando tú lo tengas puedes decir amén. Encontramos aquí en esta carta escrita por Santiago a creyentes tanto judíos como gentiles dispersos en el imperio romano, y les escribe para retarles vivir una fe no muerta, sino una fe respaldada por obras, una fe en la cual lo que crees y lo que vives o cómo vives conectan. Y en el capítulo 4 él habla de algunos obstáculos que a veces nos separan de la presencia de Dios. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Estamos en Santiago 4, versículo 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Haciendo un hincapié, ¿alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿De dónde viene la maldad? ¿Y por qué hay contienda entre nosotros? Incluso a veces en la iglesia, contienda entre hermanos. El enemigo trata de dividirnos. ¿Por qué lo que deberíamos hacer no lo hacemos y lo que no deberíamos hacer es lo que deseamos hacer? Y Santiago dice, no es la culpa de algún factor externo. La culpa no está en el gobierno, en el mundo, en un líder, en alguien más. Escucha, él dice, el problema está en ti. ¿Dónde está el problema? Está en mí, está en ti. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Alguien repita eso conmigo, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Quiero hablarte en este día bajo el tema obstáculos a la presencia de Dios. Obstáculos a la presencia de Dios. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por este día. Gracias por tu presencia. Gracias por cada persona que está aquí. Creemos que esta palabra es una palabra oportuna para nuestras vidas. Aquellos que están escuchando en línea, esta es una palabra oportuna para sus vidas, porque tú nos estás llamando a una mayor intimidad en tu presencia. Y por eso hoy nos invitas a identificar estos obstáculos que nos han separado de ti, que han detenido nuestro crecimiento espiritual. Que quizá hay alguien que, aunque solo estamos iniciando el año, ya hay desánimo en su corazón por promesas no cumplidas, por decirte, Señor, este será el año que haré esto, aquello, lo otro, y ya en 18 días hemos fallado, ya en 19 días hemos fallado, pero hoy nos humillamos ante ti, Señor, y hoy nos abrazamos de aquella palabra que dice que tú das mayor gracia. Ayúdanos, Señor, a identificar los obstáculos que nos separaban de ti. Ayúdanos a levantarnos con valor y salir de esta iglesia, salir de este lugar, dispuestos a buscarte, dispuestos a entregarte todo lo que somos,
para ver tu gloria y tu propósito en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Obstáculos a la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que Dios nos ha bendecido de tantas maneras. Dios nos ha bendecido en primera instancia con nuestra vida. Dios nos ha bendecido con familias. Dios nos ha bendecido con trabajos y bienes. Dios ha sido bueno para con nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Pero la Biblia nos enseña que la bendición más grande que tú y yo hemos recibido de Dios es su presencia. La bendición más grande que tú y yo tenemos es el acceso a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios recibimos paz, en la presencia de Dios hay gozo, en la presencia de Dios recibimos nuevas fuerzas. Pero en la Biblia nos enseña en primer lugar que aunque la bendición más grande que hemos recibido es la presencia de Dios, hay ciertos obstáculos que surgen en nuestra vida que por momentos nos separan de la presencia de Dios. Hay impedimentos que pueden crear una brecha entre nosotros y aquella intimidad que anhelamos en la presencia de Dios. Obstáculos que limitan aquella plenitud, aquel deleite y disfrute pleno en la presencia de Dios. En Santiago capítulo 4 del verso 1 al verso 10, Santiago identifica algunos de estos obstáculos. Santiago escribía a creyentes dispersos en el Imperio Romano y les estaba en una carta muy corta explicando que la fe del creyente no debe ser algo meramente de creencia, algo que se quede en nuestra mente como credos y doctrinas, sino que la fe del creyente debe materializarse, debe ser evidente a través de nuestras obras. Él dice: una fe sin obras es una fe muerta. El que dice que ama a Dios y que sigue a Jesús, pero sus acciones, su conducta no corresponde a lo que dice creer. Hay una desconexión a veces entre lo que creemos y cómo vivimos. Entonces Santiago comienza a exhortar a estos creyentes, judíos, gentiles, en distintos contextos. Pero Él les dice, el Señor los está llamando a una fe evidente, a una fe activa, a un estilo de vida comprobado en el día a día, en lo cotidiano. Y llegando al capítulo 4, Él comienza a describir ciertos obstáculos que estaban deteniendo estas comunidades de fe de acercarse plenamente a la presencia de Dios. Y algo importante es que Santiago, como te diste cuenta cuando leímos los versos hace un momento, Santiago es muy directo. Santiago quizá para algunos en una primera lectura sería un poco cortante, porque confronta a estos creyentes de una manera muy sincera y directa. Porque Santiago nos está enseñando que tú y yo no podemos superar obstáculos que ni siquiera reconocemos que existen. Tú no puedes superar un obstáculo que no reconoces que existe. Por eso es importante identificar los obstáculos que nos están separando de Dios y nombrarlos, identificarlos por nombre y luego derribarlos y eliminarlos en el nombre de Jesús. Entonces Santiago le dice a los creyentes: les voy a decir exactamente de dónde proviene la contienda y la ira y la envidia y estas cosas que están dividiendo a la iglesia. Voy a identificar estos obstáculos por nombre, dice Santiago, y les voy a enseñar cómo superar estos obstáculos. Y aquí están los primeros obstáculos que él da en el capítulo 4. 3 por lo menos que yo te quiero enseñar el día de hoy. Y el primer obstáculo, dice Santiago, es un obstáculo que todos luchamos con él. Es el obstáculo de nuestros deseos pecaminosos. Él dice: el primer obstáculo no es externo, no son otros, no son ellos o aquellos los que te están limitando. Es tu propio pecado, son tus deseos, mis deseos, nuestras pasiones que nos desvían de la presencia de Dios. El primer obstáculo, dice Santiago, son nuestros deseos pecaminosos. El segundo obstáculo, dice, es nuestra pasividad. Es que decimos que queremos acercarnos a Dios, pero no hacemos nada al respecto. Y en tercer lugar, dice Santiago, el tercer obstáculo es una dureza de corazón. Perdemos la sensibilidad a la presencia de Dios
y a la voz del Espíritu Santo. Pero escúchame, esto es lo bello de la palabra. Santiago no solo identifica y nombra los obstáculos, prepárate. Santiago también nos da la solución para superar esos obstáculos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Y para cada obstáculo que Él identifica, nos da también la solución para superarlo. Mira lo que Él nos dice. Santiago nos dice: vas a superar el obstáculo de tus deseos pecaminosos cuando comienzas a buscar lo que necesitas y no lo que deseas. En segundo lugar, vas a superar el obstáculo de la pasividad cuando te propones ser intencional en tu búsqueda de Dios. Y número 3, vas a superar el obstáculo de la dureza de corazón y la insensibilidad cuando te quebrantes ante la presencia de Dios. Aquí está lo primero que nos enseña Santiago. Vuelve conmigo al capítulo 4, versículo 1 al 3. Y el primer obstáculo que Santiago nos enseña a superar, él dice: elige lo que necesitas, no lo que deseas. Toca al que está a tu lado, sacúdelo, despiértalo, yo te doy permiso, y dile: elige lo que necesitas. Díselo, elige lo que necesitas. Escoge lo que tu alma, tu hombre interior, tu mujer interior, tu espíritu necesita. Escoge lo que necesitas, no lo que deseas. Porque si somos honestos el día de hoy, el hombre, la carne, no desea las cosas del espíritu. No deseamos orar, no deseamos leer la Biblia, no deseamos ayunar, no deseamos buscar a Dios, pero lo necesitamos. Y no vamos a crecer en las cosas de Dios, y no vamos a acercarnos a la presencia de Dios si siempre vamos tras lo que deseamos y no aprendemos a escoger lo que necesitamos. Mira lo que Santiago nos dice en el verso 1 al 3. Él comienza con una pregunta. Él dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora déjame preguntarte esto: ¿cuándo es la última vez que tú fuiste a un examen físico con el médico? Medita conmigo en la última vez que fuiste al médico y te hiciste un examen físico. Y algunos incluso con esta pregunta ya se están incomodando porque dicen: ven, ya ha sido un tiempo desde que yo voy al médico. Porque muchos de nosotros evitamos ese cuidado preventivo y vamos solo cuando no hay opción y ya estamos muy mal y ya no hay a dónde más acudir y tenemos que ir de emergencia al hospital o algo por el estilo. Pero recuerda conmigo en alguna ocasión que ha sido un examen físico, y sabes, el examen físico es incómodo para mucha gente, porque cuando tú vas a hacer un chequeo anual o un examen físico es incómodo, es algo inquietante para algunos, porque vas a escuchar no lo que quieres escuchar, pero lo que necesitas escuchar. Vas a escuchar la verdad. ¿Qué es lo que vas a escuchar? La verdad. Y por eso hay personas que evitamos a veces, me incluyo, ir a un examen físico porque se nos hace más fácil no saber la verdad para no tener que vivir con la ansiedad y el temor de confrontar la realidad de nuestra falta de salud o de nuestros estilos de vida y hábitos malos, poco sanos. Entonces para muchos es más fácil evitarlo. Pero vamos a hacer un ejercicio mental. Imagina conmigo que vas a un examen físico y cuando tú llegas viene la enfermera y te saca sangre y te hacen algunas pruebas y te examina tu salud en general, y luego sale y dice: ok, quédese aquí tranquilo, no se preocupe, ahorita viene el médico. Y sale la enfermera y tú estás ahí esperando y comienzas a sentirte nervioso y un poco inquieto, y a desesperarte por lo que te van a decir. Y de repente todos los sonidos se intensifican y luego escuchas que alguien llama a la puerta y entra un médico y te saluda, profesional, seguro, asertivo, con autoridad, pero también con respeto, y entra haciendo clic con su pluma. Siempre entra así, clic, 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 clic. ¿Cómo está, señor Benjamín? Clic, 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 clic. Pues más o menos bien, esperando los resultados. Ok, pues precipitamos los resultados y ya los tengo aquí en mano. ¿Está listo? Pues no, pero entra. Y dice el médico: pues señor Benjamín, estoy
en un momento, ¿verdad?, incómodo, pero tengo que decirle que hay ciertas cosas alarmantes que tengo que decirle que nos preocupan de su salud. Y comienza el médico a desglosarte cosas de tu salud que están mal. Y cuando te hace la pregunta, ¿estaba usted consciente de esto? ¿Cómo llegó usted hasta este punto? Esto es a lo que quiero llegar. ¿Cómo responderías tú y cómo respondería yo? La tendencia del ser humano cuando confrontado con la verdad, como con un médico en una sala de examen, es no reconocer y asumir responsabilidad, sino inmediatamente culpar a algunos factores externos por el por qué estamos en donde estamos. Médico, es que doctor, fíjese que mi trabajo. Y tengo una vida tan ocupada. Es que trato de evitar esas donas, pero me persiguen, médico, me persiguen donde quiera que yo voy. Esas tortas, no sé por qué las ponen en cada esquina, no sé por qué. Yo trato, créame que yo deseo, pero no hago lo que necesito, hago lo que deseo. Quisiera cambiar, pero la verdad es que el estilo de vida y los hijos y la ocupación y el trabajo, porque la tendencia humana es no querer reconocer que el problema está en mí, que el problema está en que yo escojo lo que deseo y no lo que necesito. Creo que nunca ha habido un ser humano que en una sala de examen lo primero que dice es: doctor, yo soy el responsable. Como mal, vivo mal, tengo malos hábitos, todo es mi responsabilidad. Creo que todos decimos: bueno, es que he intentado, doctor, pero el trabajo y la vida y los hijos y la ocupación. Y en Santiago capítulo 4, Santiago es como un médico espiritual que confronta a estos creyentes con la verdad y les dice: aquí está el análisis de su sangre espiritual, aquí está la prueba, aquí están los resultados de las pruebas que se hicieron. Y quiero decirles que el por qué hay contiendas y conflictos y envidias y enemistad, y el por qué sus oraciones son estorbadas, y el por qué su búsqueda de la presencia de Dios es obstaculizada, no es por factores externos, es por el deseo y las pasiones que están en ustedes. No vamos a avanzar y crecer si primero no reconocemos el obstáculo está en mí. ¿Dónde está el obstáculo, iglesia? La tendencia humana es buscar factores externos para justificar el por qué estamos donde estamos. Pero Santiago, con autoridad y con amor, confronta a estos creyentes con la verdad y les dice: mira, la disfunción en sus relaciones, la contienda en la iglesia, las peleas, oraciones estorbadas y el por qué no crecen espiritualmente es por los deseos que están en ustedes. ¿Sabes qué obstaculiza nuestra pasión por la presencia de Dios? ¿Sabes qué impide que oremos oraciones eficaces? ¿Sabes qué nos limita de crecer en las cosas de Dios? Lo que te tiene lleno de rencor, de envidia, que miras a los hermanos en la fe, que evitas cierto servicio para no toparte con un hermano, que evitas ciertos lugares para no toparte con un familiar. Pero luego entramos a la presencia de Dios y le decimos: Señor, bendíceme. Dios dice: hijo, tus oraciones están estorbadas, tu búsqueda está obstaculizada. Porque si realmente me buscaras, lo primero que Dios te va a decir es: ve y arregla esa relación. Ve y pide perdón a ese hermano. Ve y busca lo que necesitas, no lo que quieres, no lo que deseas. Y entonces tu oración será eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Santiago comienza a enseñarnos que el obstáculo principal con el cual lidiamos es el obstáculo de escoger lo que deseamos y no lo que necesitamos. Él dice: tienes que reconocer tus deseos desordenados, tus deseos pecaminosos, y tienes que venir ante Dios y dejar de culpar a otros y decirle: Señor, ayúdame a cambiar porque el problema empieza en mí.
Hermano, nuestras oraciones serán más eficaces, nuestras relaciones más sanas y nuestros corazones más ligeros si reconocemos nuestros deseos pecaminosos y le pedimos con humildad: Dios, ayúdame a buscar lo que necesito, no lo que yo deseo. Porque la realidad es que nuestras vidas son dictadas por lo que deseamos. Nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Escúchame, nadie pide perdón porque desea perdonar. El que pide perdón como hijo de Dios lo hace por obediencia. El que inicia orando y leyendo la palabra no lo hace por deleite, porque al inicio hay obstáculos, no lo entiendes, es aburrido, oras y no sientes nada, pero lo haces por obediencia, lo haces por necesidad. Pero cuando aprendes a buscar lo que necesitas y no lo que deseas, Dios en su presencia y a través de su palabra comienza a cambiar tus deseos. Y comienzas a desear las cosas que te son de provecho. Cuando entras a la casa de Dios y reconoces: Dios, yo sé que soy dirigido por mis deseos, mis metas, mis proyectos, mis sueños. Veo mi hogar, mi familia, mi trabajo, mis finanzas, y todo es mío y todo está enfocado a mis propósitos. Pero Dios, quiero aprender a rendir todo lo que está en mis manos ante ti y a decirte: Dios, enséñame, cultiva en mí un corazón que anhela lo que yo necesito. Ayúdame a reconocer mi pecado y anhelar lo que yo necesito. ¿Recuerdas aquella oración modelo de Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 6? Que es una oración tan conocida, tan popular, que muchos se la saben de memoria. Quizá la aprendiste de niño en tu infancia, por tradición, por religión, por costumbre. Pero tanto la repetimos y no la sabemos, y en muchas ocasiones no hemos entendido su aplicación y su esencia. Encontramos esta oración en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15, donde Jesús nos enseñó cómo orar. Mira lo que dice Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora escucha lo que te voy a enseñar. En Mateo capítulo 6, Jesús no nos estaba dando una oración ritualista o litúrgica para memorizar y repetir en vano cada vez que queremos hablar con nuestro Padre Celestial. No, Jesús nos estaba enseñando cómo orar. ¿Qué nos estaba enseñando? Cómo orar. No nos estaba enseñando simplemente qué decir y repetir. Nos estaba enseñando cómo orar. Nos estaba dando un modelo para aprender el corazón con el cual debemos orar, la disposición de espíritu con la cual debemos orar, la actitud que debe enmarcar nuestra oración y el contenido que debe saturar nuestra oración. Jesucristo nos estaba enseñando cómo orar. Y quiero que notes conmigo en su enseñanza que Jesucristo no llena el contenido de aquella oración con nada que tenga que ver con nuestros deseos personales. ¿Viste? En ninguna parte de aquella oración Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos, estos son mis deseos para mi vida. Estos son mis proyectos y mis metas, y no me malentiendas, porque no te estoy diciendo que cada vez que oramos vamos a orar de esta manera. Vuelvo y te reitero, no nos dio Jesús esta oración para darnos una liturgia o un ritual para repetir con vanidad. Jesucristo nos estaba enseñando cómo orar, alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Y Jesús nos estaba enseñando. A veces tú y yo entramos a la presencia de Dios y lo primero que viene a nuestra mente es lo que deseamos, y nuestra oración no es una
conversación con Dios, donde yo hablo, pido, y luego aquí viene la parte más importante: callo para escuchar su voz. Para muchos de nosotros la oración es solo un descargue, donde vengo y le digo a Dios: esto es lo que quiero, esto es lo que anhelo, esto es lo que me propongo y esto es lo que va a pasar. Gracias, Dios. Pero en la oración que Jesús modeló para nosotros, nunca dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, estos son mis deseos, mis aspiraciones, mis metas y mi proyección de lo que está por venir. Nada que ver. Mira cómo Él ora. Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está Él? Jesús dice: cuando ores, comienza recordándole a tu alma a quién estás orando. Él está en los cielos. Él es soberano por encima de la creación. Él no está sujetado a las circunstancias de la tierra. Él no tiene limitaciones como tú y yo. Cuando ores a Él, recuérdale a tu alma a quién le estás orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo, tu nombre es grande, tu nombre es poderoso, tu nombre está sobre toda la creación. Santificado sea tu nombre. Y luego dice Jesús: venga tu reino, tu gobierno, tu sistema, tus valores, tus prioridades, tus metas. Que se haga tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos enseña a orar de una manera en la cual aprendemos a pedir no lo que deseamos, pero lo que necesitamos. El cielo está lleno 24/7 de la adoración del nombre de Jesús. Y cuando yo digo: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra estoy diciendo: Dios, que mi vida sea una vida de adoración, que mi vida esté sujeta a tu voluntad, que mis prioridades sean tus prioridades. Jesucristo nos estaba enseñando a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a reconocer: yo tengo deseos, Señor, pero sujeto los deseos de mi carne a la autoridad del Espíritu. Jesús nos enseñó a orar pidiendo: Señor, ayúdame a perdonar y perdóname conforme a lo que yo perdono a otros. ¿Viste cómo oró Jesús? Dice: perdóname como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque incluso en la oración Dios nos santifica y nos recuerda. Porque a veces hasta lo que le estás pidiendo a Dios, el Espíritu te revela y dice: no me pidas eso. Señor, cambia esta mujer que no cambia. Y mientras lo estás orando, Dios te dice: ¿ves por qué estás donde estás y cómo estás? Y mientras oras, Dios te está cambiando, porque te das cuenta: no, Señor, mejor cámbiame a mí, yo soy el problema. Empieza conmigo. Hasta tan pronto salió de mi boca: Señor, me di cuenta, tienes razón. Comienza conmigo, Dios. Ayúdame a mí, porque a través de la oración nos santifica. Dice: ayúdame a perdonar como yo también perdono a mis deudores. Dice también Jesús: líbranos de la tentación, del mal. Tú tienes el poder para hacerlo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñándonos a orar y a pedir lo que necesitamos. Porque la realidad es que nuestra carne, nuestro hombre físico, no desea la palabra de Dios, no desea la presencia de Dios, no desea las cosas de Dios, no desea dar y despegarse de los recursos de la tierra, no desea entregar y servir a otros, no desea perdonar a otros, no desea extender misericordia, no desea escuchar antes de hablar, no desea perdonar antes de llenarse de ira. No, el hombre desea lo que le conviene, pero lo que necesitamos son las cosas de Dios. Y volviendo a Santiago 4, quiero que notes algo poderoso, porque Santiago dice: mira este primer obstáculo, buscar lo que deseas en lugar de lo que necesitas, obstaculiza tus relaciones, obstaculiza tu oración. Pero mira esto, no solo impide una oración eficaz, sino que ser dirigido por deseos pecaminosos te puede llevar también a una conducta destructiva. Te puede llevar a un comportamiento destructivo. Buscar lo que tus deseos te llevan a buscar en lugar de sujetarte a Dios y buscar lo que necesitas, no solo impide tus oraciones, no solo afecta tus relaciones, te puede conducir a un comportamiento destructivo. Y alguien escucha esto y dice: no, a ver, ¿destructivo? Eso se escucha extremo.
Porque cuando yo dejo de buscar a Dios no hago cosas destructivas, pues ando mal, me desconecto, me desensibilizo, pero tampoco algo destructivo, porque nosotros pensamos que la gente terrible, malvada y vil del mundo está tan lejos de nosotros que nunca llegaríamos a eso. Pero Santiago dice: lo que la gente más malvada y vil a nuestro criterio del mundo hace, comenzó haciéndolo con deseos como los que tú y yo tenemos ahorita. Deseos desenfrenados conducen a un comportamiento destructivo. Míralo en el versículo 2. Codiciáis y no tenéis. ¿Cuántos han codiciado algo que no les pertenece? ¿Cuántos hemos deseado? Todos, ¿sí o no? Algunos están batallando para reconocer esto, como, bueno, pues define codiciar. No te hagas, hermano. ¿Cuántos hemos codiciado? Por lo menos mueve tu cabecita así de que hay sinceridad en tu corazón. Todos. Mira el declive espiritual hasta el comportamiento, la conducta destructiva. Mira lo que dice: codiciáis y no tenéis. Mira hasta dónde brinca. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Sabes qué dice Santiago? Los asesinos, la gente más vil y malvada a nuestro criterio, comenzó codiciando, anhelando, llenándose de ira. Dice: estas contiendas, estas divisiones que ustedes están permitiendo como creyentes en sus iglesias, le están dando cabida al diablo. Pero tiene que haber una iglesia que se levante y dice: Señor, aunque yo no deseo pedir perdón y aunque yo no desee perdonar, voy a hacerlo por obediencia y voy a buscar lo que necesito, porque yo no quiero que mis oraciones sean impedidas. Yo no quiero que mi búsqueda de tu presencia sea obstaculizada. Yo quiero relaciones sanas y yo quiero ver tu gloria en Templo Betania. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero tener relaciones sanas para la gloria de tu nombre. Santiago dice: lo primero que necesitas superar es aprendiendo a buscar lo que necesitas aunque no lo desees. Y puedes iniciar desde lo más práctico con tus oraciones. Déjame enseñártelo de una manera práctica. A veces entramos a la presencia de Dios y oramos así: Dios, te pido, te ruego, te imploro que me des el trabajo, como asumiendo con esa oración que esa ya es la voluntad de Dios, porque pedimos lo que deseamos, no lo que necesitamos. Dios, te pido que me des el trabajo, cuando nuestra oración debería ser: Padre que estás en los cielos, tú eres santo, tú eres soberano, tú conoces todas las cosas. Yo quiero este trabajo, pero si no es tu voluntad, quita este deseo de mi corazón y ciérrame todas las puertas y llévame a donde tú quieres que yo esté. Y en el proceso bríndame la paciencia para esperar y creer y confiar que tú proveerás. ¿Viste? Nuestra oración es: Señor, este hermano me cae mal, Señor, llévatelo. Usted se ríe, pero el Señor ahorita está revelando corazones. Dios, esta persona está mal, Señor, me ha herido, convéncela de su pecado, Señor. Róbale sueño en la madrugada. Quítale el disfrute y el deleite cuando coma, Señor, para que sienta y que no descanse hasta que me pida perdón. Señor, convence a esa persona de su pecado, de lo que me ha hecho, de su mal. Cuando nuestra oración debería ser: Señor, esa persona me hirió y yo creo que estuvo mal lo que me hizo, pero ayúdame a perdonar como tú me has perdonado. Ayúdame a amar. Yo no soy nadie, Señor, yo soy una historia de gracia y redención. Ayúdame, porque a veces se me olvida, Señor. A veces voy a la iglesia y me veo alistado bien y salgo allí en las redes adorando, y al final del servicio con mi familia, y se me olvida de dónde me sacó el Señor. Y me veo tan bonito y alegre y gozoso y santo, y se me olvida lo que hice el fin de semana pasado, y se me olvida los pensamientos que tuve en camino a la iglesia. Señor, ¿quién soy yo para no perdonar si yo soy un resultado de tu perdón abundante? Ayúdame, Jesús. No deseo, pero necesito perdonar. No permitas que tus deseos obstaculicen tu oración.
que obstaculicen tu búsqueda de Dios. No vamos a perder una semana que hemos decretado semana de oración por contiendas, enemistades y darle cabida al diablo. Proponte restaurar y pedir perdón esta semana y sanar lo que tengas que sanar, para que esa semana la gloria de Dios descienda sobre esta casa, porque hay un pueblo que ha buscado lo que necesita y no lo que desea. Acá viene el segundo obstáculo. Mira lo que dice luego Santiago en el verso 4 y 5. Santiago ahora dice: elige ser intencional y no pasivo. Porque la pasividad es un obstáculo que nos impide y nos limita a tantos. Mira lo que él dice en el versículo 4, agárrate. Él dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano: el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora, ¿cuántos, seamos sinceros, escuchando esa declaración del verso 4, oh almas adúlteras, cuántos ya se ofendieron? Tú escuchas esto y dices: Santiago, qué intenso. Pero escúchame, Santiago no está siendo irrespetuoso, malo, ofensivo. Es que Santiago está lidiando con gente pasiva. ¿Con gente qué? Está lidiando con gente pasiva. Yo creo que hay unos pasivos en Templo Betania que llegaron justo el momento que tenías que llegar, porque Dios hoy te va a despertar. Santiago no está haciendo malo. Santiago es como un padre que está con sus hijos limpiando, haciendo algo, y hay siempre ese hijo pasivo que no hace nada, que está ahí parado meditando, filosofando en las cosas de la vida, del mañana, del futuro, contemplando las cosas por venir. Y papá le dice: ¡hey! Agarra una escoba, haz algo. Ay, papá, me ofendes. No te ofendo, te despierto. Eso es lo que Santiago está haciendo. Está despertando a estos creyentes pasivos que creen que están en un simple descuido. Y Santiago dice: déjame despertarte. No estás en un simple descuido, estás en adulterio espiritual, porque te has constituido enemigo de Dios debido a tu amistad con el mundo. Escúchame, la pasividad no te acerca a Dios, la pasividad te separa de Dios. ¿Sabes que nadie tropieza en la santidad? Y nadie se hace accidentalmente espiritualmente maduro. La pasividad no te acerca a Dios. No vas a de pura casualidad a convertirte en un hombre espiritual, una mujer espiritual. No vas a accidentalmente crecer en las cosas de Dios. El que crece en las cosas de Dios crece intencionalmente. El que se acerca a Dios se acerca intencionalmente. El que se va distanciando y se aleja lo hace por pasividad. Santiago le dice a estos creyentes: su pasividad los ha ido alejando de Dios y los ha ido uniendo con amistad al mundo, y eso los tiene en un adulterio espiritual, porque Dios no comparte a su novia con nadie. Dios no comparte a sus hijos con nadie. Los que somos de Cristo y solamente. ¿Cuántos de Cristo dicen amén? Entonces Santiago no está siendo ofensivo. Escúchame, Santiago los estaba despertando. Les estaba diciendo: están viviendo con una doble lealtad. Lealtad al mundo y lealtad a Dios, y eso no va a funcionar. Santiago los confronta con esta verdad. ¿Por qué? Porque esta es la realidad. No puedes ser amigo de Dios y ser amigo del mundo, porque el mundo y Dios están en enemistad. Y el reino de la tierra y el reino de los cielos son reinos distintos y contrarios. Los sistemas del mundo no encajan con los sistemas del reino de los cielos. Santiago dice: ser amigo del mundo y ser amigo de Dios es como tratar de morar en dos reinos que son enemigos. O eliges uno o el otro, pero no puedes ser leal a ambos. Tú y yo creemos: bueno, no busco a Dios como debería de buscarlo. Lo único que hago es trabajar mucho y enfocarme mucho en mi vida y enfocarme mucho en mis prioridades. ¿Eso qué tiene de malo? Y Santiago nos despierta y dice: oh, personas adúlteras, no han comprendido que eso no es solo un descuido.
Esa es lealtad al Dios del comercio, lealtad al Dios del mercado. Al Dios del mercado, al Dios de la tierra, al Dios de las cosas terrenales, a ídolos que tú y yo hemos edificado, que aunque no les hemos dado nombre y no hay estatuas dedicadas a su adoración en nuestras casas, son ídolos presentes en nuestros corazones. Santiago dice, tienes que con intencionalidad tomar una decisión. Tienes que descartar las cosas de la tierra y tienes que comprometerte con una lealtad a Dios, porque si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Ahora escúchame, cuando Santiago describe al mundo, como en otros pasajes neotestamentarios, Santiago no está hablando del mundo en el sentido del orden de la creación, no está hablando del mundo en el sentido de la naturaleza, tampoco está hablando del mundo en el sentido de los seres humanos, las personas, las culturas, los idiomas, las costumbres, porque la realidad es que todos vivimos en el mundo y nacimos y nos criamos en culturas y subculturas, y tenemos un lenguaje particular y costumbres particulares, y ser parte de eso no es malo. Dios nos llama a redimir todo eso y a alcanzar al mundo con el evangelio. Santiago no está hablando de las personas del mundo. Santiago está hablando de los sistemas del mundo, de los valores del mundo. Santiago está diciendo, no te hagas amigo de los valores del mundo, de sus creencias, de sus filosofías, de sus principios y preceptos. No puedes tratar de criar a tus hijos a la manera del mundo y a la manera de Dios. Te has constituido enemigo de Dios. No puedes administrar tus bienes con las prioridades del mundo y las prioridades de Dios. No puedes ser a la vez un hombre que ama el dinero y la prosperidad terrenal y un hombre que ama a Dios. El que ama a Dios ve la prosperidad como una herramienta, como una bendición, como un recurso y nada más. Pero el que ama la prosperidad ve los recursos y lo material como su Dios, y esas dos creencias están en enemistad. Santiago dice, no ames, no abraces, no te hagas amigo de los sistemas y los valores del mundo. Él dice, aunque vivimos en el mundo y amamos la gente del mundo y somos llamados a alcanzar a todos los que están en el mundo, ya no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es al reino de los cielos. Vivimos aquí, amamos aquí, servimos aquí, hacemos vida aquí, pero somos leales a los sistemas y los valores del reino de los cielos. Santiago dice, no dejes que los valores y las ambiciones y las prioridades y las creencias, no dejes que el mundo te diga cómo vivir, cómo hacer matrimonio, cómo administrar tus bienes, cómo criar a tus hijos. No dejes que sus filosofías e ideologías infiltren tu mente. No dejes que el mundo determine y enmarque tus pensamientos, tus acciones y tus prioridades. No bases tus opiniones en lo que dice el mundo, porque el mundo está muerto en delitos y pecados. ¿Cómo me va a enseñar a vivir un muerto? ¿Cómo me va a encauzar y encaminar un ciego? El mundo no tiene nada que nos puede dar para darnos vida, para darnos salvación. El único que da eso se llama Cristo Jesús. Hay algunos de nosotros que venimos a la iglesia, que creemos en la existencia de Dios, pero vivimos con una doble lealtad. Si yo te pregunto ahorita a ti, dime qué dice la Biblia acerca de la crianza de los hijos. Dime qué dice la Biblia acerca del matrimonio. Dame una teología del dinero y los recursos. Dame una teología de la existencia de la vida, de la justicia, del amor. Muchos diríamos, pastor, la verdad no sé qué decirle, pero sé lo que dicen en las noticias, sé lo que dicen en las redes,
Escucho una psicóloga que me encanta, un terapeuta que da unos principios buenísimos. He leído unas cosas en un libro, conozco algunos conceptos de la tierra, aprendí algunas cosas de una serie, sé unas cosas de la filosofía humana. He aprendido principios de mi abuela, porque ella fue madre de 8 hijos. Y qué bueno que tus familiares te han dado buenos principios y me han dejado buenos principios a mí. Y todo eso nos puede sumar y son recursos, no me malentiendas. Pero tú y yo somos llamados a establecer nuestra vida, no en las opiniones del mundo, no en la educación del mundo, pero en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única verdad. La sociedad está criando a nuestros hijos. La sociedad está enmarcando los valores de esta generación. La sociedad, eruditos y maestros y filósofos y psicólogos y sociólogos nos están diciendo cómo vivir y por qué vivir. Santiago dice: no, el que tiene la verdad se llama Dios. En la palabra de Dios está toda la verdad. En toda cultura, en todo contexto, en todo trasfondo, la verdad de Dios es universal y aplica. No puedes ser leal a 2 reinos. Si estás siendo pasivo y a estas preguntas lo que viene a tu corazón es incomodidad y convicción, porque dices: la verdad, Benji, no sé criar a hijos a la manera de Dios, hacer matrimonio a la manera de Dios, administrar mis recursos a la manera de Dios, buscar a Dios, amar, perdonar. Muchos de nosotros, cuando hay conflictos en nuestras familias, incluso aquí en la iglesia, sabes que empleamos nuestras estrategias humanas en lugar de los diseños divinos para las relaciones. Este hermano me hirió, entonces no vuelvo a hablar con él nunca más en mi vida. Hermano, esos son preceptos callejeros, no bíblicos. En la calle tú me hieres y hasta aquí llegamos, pero en la casa de Dios tú me hieres y yo vengo y nos restauro en el nombre de Jesús, porque esta unión costó la sangre del Hijo de Dios. Porque ya no soy como los del mundo, soy hijo de Dios. Tengo una nueva mente, una nueva identidad. Soy parte de un nuevo reino, con un nuevo sistema, con nuevos valores. No seas pasivo, con intencionalidad. Corre a la palabra de Dios, que es la fuente de toda verdad. Sé intencional y proponte aprender. Bueno, no sé hacer vida a la manera de Dios, pero voy a empezar a estudiar su palabra para aprender. Voy a empezar a buscar su presencia para que Él me hable de manera personal. ¿Te puedo retar el día de hoy? Muchas veces nosotros decimos algo, pero no hacemos lo que corresponde para comprobar que lo que dijimos realmente lo queríamos hacer. ¿Estás conmigo? Decimos: yo quisiera crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pero no leemos la Biblia. No vienes ni un miércoles del año de educación cristiana. Yo quiero conectar con gente, pero no estás en un TV grupo. No tienes relaciones. Dios, yo quiero crecer en mi carácter, pero vives en aislamiento. Hermano, en aislamiento es fácil ser paciente. En aislamiento es fácil ser noble. ¿Cómo no vas a ser noble si no hay nadie a tu alrededor que te caiga mal? ¿Cómo no vas a ser paciente si nadie te está esperando? Ya nadie esperas. Pero el momento que te conectas a un TV Group y comienzas a hacer vida con gente, y gente te empieza a textar: hermano, no te vimos ya. Ay, cómo fastidian. Y ahí el Espíritu te está enseñando: te irritas fácilmente. Quiero que me visiten y no me visitan. ¿Cómo te van a visitar si no le has dado tu dirección a nadie? Usted se ríe, pero yo he tenido gente que se queja conmigo: pastor, nadie me visitó. Pues le has dado tu dirección a alguien. ¿Sabía que estabas enfermo? No, pero ¿por qué no me visitaron? Entonces son cosas ilógicas, pero así nos excusamos. Así habitamos y sacamos hipoteca en nuestra pasividad. Nadie me llama. ¿Cómo te van a llamar si ni tu número tienen? Y no lo tienen porque no conectas con nadie. Templo Betania se siente como una iglesia grande y no conozco a nadie. Pues has pasado tiempo con gente, has ido a comer con gente, has conectado a un grupo. Porque en mis finanzas no prospero, no avanzo. Estás dando al Señor. Estás honrando cada semana con tus bienes al que te pida y pone pan en tu mesa y guarda tu cuerpo
y llena tu almacén. No diezmamos, no oramos, no leemos, no visitamos, no nos conectamos, pero estamos confundidos acerca del por qué. Nos irritamos fácilmente, estamos abrumados, nos sentimos solos y no crecemos en las cosas espirituales. No te confundas. La pasividad te aleja de Dios, pero la intencionalidad te acerca a su presencia. Hace un tiempo atrás, uno de mis hijos fue a pasar un día con algunos familiares y se quedó la noche, y cuando regresó ya al otro día en la tarde, va y se acuesta en el sillón y me dice: papá, me duele el estómago, me siento bien mal. Y le digo: ¿qué te pasa, hijo? Y dice: no, me duele mucho el estómago, tengo un malestar y no entiendo por qué. Seguía diciendo eso: ¿por qué me siento así, papá? No entiendo por qué me siento así. Porque ya ven que chiquitos no comprenden por qué el cuerpo los traiciona y dicen: ¿por qué mi cuerpo me está haciendo esto? Me duele, ¿por qué me siento así? Entonces me senté con él, a ver, y vino mi esposa, empezamos a hacerle preguntas. Bueno, ¿dormiste bien anoche? No, pues la verdad no dormimos, nos desvelamos toda la noche jugando. Ok, ahí está la primera luz roja, pero está bien, síguele. Y hijo, ¿comiste bien? Pues me dieron comida, pero no quise comer, estábamos jugando. ¿Qué comiste? Pues casi no comí nada, solo unos dulces. Ok, no comiste nada. Luz roja número 3. ¿Tomaste agua? ¿Has tomado? Pues tomé unas sodas, pero no bebí mucha agua. Le digo: hijo, mira, el cuerpo reacciona, responde de acuerdo a lo que tú le metes o no le metes. La vida es así. Tu cuerpo está reaccionando por lo que tú le metiste o no le metiste. ¿Estás cansado? ¿Estás poco nutrido? ¿Estás deshidratado? Pero no te preocupes, ahorita te vamos a hacer un té de manzanilla y te vamos a dar un pan tostado para empezarle, con mantequilla, y luego te vas a ir sintiendo mejor. No te preocupes, confía en nosotros, mañana serás un nuevo hombre. Pero me intrigó que él decía, así confundido: ¿por qué me siento así? No reconciliaba que estaba en donde estaba por lo que había o no había metido en su cuerpo. Y yo te quiero retar hoy: no estés confundido el por qué estás irritado, agotado, desgastado, frustrado, con relaciones disfuncionales, porque tu espíritu solo te va a dar lo que le metes o no le metes. Estamos en donde estamos, no porque todos estén en nuestra contra, no porque la corriente siempre gira en torno de otros y a nosotros nos lleva para mal. Estamos en donde estamos por lo que hemos hecho o no hemos hecho. Y si hoy asumimos responsabilidad, si ahorita al escuchar esto quizá te estás desanimando y dices: bueno, Benji, lo reconozco que he descuidado, que estoy poco nutrido espiritualmente, reconozco que ha habido una lealtad en mí con el mundo y por eso hay enemistad en la presencia de Dios, por eso no avanzo, por eso no crezco, y te sientes desanimado y te sientes abrumado y no sabes ni siquiera por dónde empezar. Dale gracias a Dios por el versículo 6, porque el versículo 6 dice: pero, ¿qué dice? A mí me encantan los peros en la Biblia, porque a veces leo un pasaje que me reta y me llena de convicción y me sacude y me incomoda y me abrumo. Dios, no sé ni por dónde empezar. Y luego vienen los peros de la Biblia, porque el verso 6 dice: pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Yo he fallado, yo he descuidado, yo me he hecho amigo del mundo, pero Él da mayor gracia. Su gracia puede más que mi pecado, su gracia más que mi debilidad, su gracia más que mis errores. Él da mayor gracia. En el verso 5 Santiago también dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Santiago dice: ¿tú crees que Él en vano ha puesto su espíritu en ti y en vano ha dicho que te anhela celosamente? ¿Sabes qué nos está diciendo Santiago? Bendito sea Dios, que Él no nos anhela como nosotros lo anhelamos a Él, porque nuestro anhelo fluctúa, pero Él nos anhela celosamente. Él nos persigue cada día.
Él no te va a soltar hasta hacer lo que Él ha declarado sobre tu vida. Aunque tú descuides, aunque tú te desconectes, quizá llevas tiempo desde que hablas con Dios y de todos los domingos, este domingo llegaste a la casa de Dios. Quizá alguien te envió un enlace y ahorita te conectaste de la nada y escuchaste esta palabra que te dice que Él ha puesto su espíritu dentro de ti y Él te anhela celosamente. Él te ha estado persiguiendo y Él no te va a soltar hasta hacer lo que Él ha declarado sobre tu vida. Él da mayor gracia. Pero escucha cómo Santiago califica este acercamiento a Dios. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí te quiero dejar el primer obstáculo a la presencia de Dios. Lo superamos aprendiendo que debemos buscar lo que necesitamos, no lo que deseamos. El segundo obstáculo es elegir ser intencionales y no pasivos, porque la pasividad me lleva a lealtad del mundo, pero la intencionalidad me lleva a una lealtad con Dios. Pero número 3, aquí te quiero dejar. El tercer obstáculo es la dureza de corazón, y lo vas a superar cuando te quebrantes ante Dios. Santiago dijo: Dios da gracia a los humildes. ¿A quiénes? A los humildes. Mira el versículo 8, dice el verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuántos reciben esa promesa de parte de Dios? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago dice: superas la dureza de corazón cuando te quebrantas ante Dios. No te acerques con excusas, no te acerques con soberbia. No permitas que Satanás te separe de Dios utilizando pecado escondido, autosuficiencia, altivez de corazón. Porque algunos, incluso escuchando este sermón, el enemigo está tomando cabida en tu mente y diciéndote: esto no es para ti, tú no necesitas llorar, tú no necesitas quebrantarte, tú estás bien, esto es para otros. Dios conoce tu corazón. Escúchame, si hay una voz que te dice que no te quebrantes, esa voz viene de Satanás, porque Dios da gracia a los humildes. El que se acerca a Dios se debe de acercar con quebrantamiento. ¿Cuándo es la última vez que tú y yo nos quebrantamos ante la presencia de Dios? Que lloraste, que gemiste. Escúchame, hermano, llorar en la presencia de Dios no es cuestión de personalidad, no es cuestión de ser o no ser expresivo, es cuestión de humildad. Porque el que se quebranta ante Dios reconoce la severidad de su pecado. No fue una mentirita, no fue un error, no es que me resbalé. Yo cometí un pecado, Señor. Yo he endurecido mi corazón. Yo no he cambiado, Señor, perdóname. El quebrantamiento, la humildad son la llave que te traen directamente a la presencia de Dios. ¿Te sientes lejos de Dios? Esta es la llave. Dios te la está recordando hoy. El quebrantamiento, la humildad abren la puerta a la presencia y al trono de Dios. Santiago dice: esta es la promesa de Dios. Si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. Pero es el cómo te acercas que a Dios le interesa. Él dice: tienes que limpiar tus manos, tienes que purificar tu corazón, tienes que arrepentirte ante Dios, tienes que quebrantarte, tienes que llorar, tienes que reconocer. Y escúchame, Santiago no está diciendo que tú y yo nos purificamos y nos limpiamos en el sentido de ganarnos la salvación con obras o méritos humanos. Porque recuerda que Santiago le está escribiendo a creyentes. ¿A quién le está escribiendo? A creyentes que ya han sido hechos salvos y declarados justos por medio de la obra salvífica de Cristo Jesús. Lo que Él está diciendo es que cada día hay tentaciones nuevas, cada día hay luchas nuevas, cada día pecamos de alguna manera en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras acciones. Por
Por eso cada día necesitamos purificarnos. Cada día necesitamos arrepentirnos. Cada día necesitamos quebrantarnos y acercarnos al trono de Dios diciendo: Dios, yo reconozco y voy a eliminar todo obstáculo para poder entrar con libertad a tu presencia. Ponte de pie conmigo en esta ya tarde.